Cuando vayas a Ítaca, ruega que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Cuando vayas a Ítaca, ruega que sean muchas las mañanas de verano en que con qué gozo y con qué alegría llegues a puertos que nunca antes habías visto. Ten siempre en tu mente a Ítaca. Llegar allí es tu destino, mas no apresores nunca el viaje. Cuando Constantinos Cavafis, un poeta griego del siglo XX, le habla a su compatriota Odiseo, que existió 30 siglos antes que él, tiene una línea en el tiempo para hacer una referencia a ese gran personaje que muchos años antes, Odiseo, había librado una batalla y una guerra que se llamó Troya. Esa guerra, a final de cuentas, los griegos la ganan, y este poema se hace referencia al libro llamado La Odisea, en el cual el personaje principal, que lleva este nombre, Odiseo o Ulises, recorre el camino de regreso de Troya hacia su casa original, hacia Ítaca. Me gusta comenzar con este fragmento por lo siguiente. En el fondo, esta intención de viajar la tenemos todos los seres humanos. Si bien es cierto que todas las especies viajan, somos la única que no solamente viajamos por sobrevivir, sino que también lo hacemos para conocer. No solo conocer otros lugares, sino también conocernos a nosotros mismos. Probablemente hoy más que nunca, supongo que lo han visto en las redes sociales, en Facebook, en todas partes se nos invita a viajar. Está la típica persona en su oficina, ¿no? El godín es típico mexicano, y sueña, no en Facebook, mientras no lo ve su jefe, sueña con viajes. Entonces, ya sabes, bueno, a lo mejor tú no, pero otras gentes en mi ciudad, en la Ciudad de México, soñamos con esas cosas. Mandar al carajo la rutina, romper con la oficina y que de repente se abriera la posibilidad de ir a un lugar donde nunca hemos estado. Que llegáramos, como decía el poeta, con qué gozo y con qué alegría a puertos que nunca antes habíamos estado ni habíamos visto. ¿De dónde sale esta intención de viajar? No es nueva, está presente en todas las culturas. Sin embargo, estos viajes que hacemos hoy son más bien turismo, más que en estricto sentido de viajar, de viajero. ¿Qué se quiere decir esto? El turista llega a un lugar, se saca una foto, una selfie, está la catedral de Notre Dame detrás de él, está un templo chino, está la muralla, está la Torre Eiffel, lo que sea, y siempre el protagonista es él. De alguna manera, el turista no vive los viajes. ¿Sí me explico? De alguna manera el turista lo único que hace es ser espectador de sí mismo. Le da miedo apartar el celular para empezar a vivir. El viajero es al revés exactamente. Un viajero lo que hace es ser protagonista del viaje que emprende. Es actor. Y ese actor encarna una personalidad particular. Y algo que es muy bonito del viaje es que quien se va nunca vuelve. Siempre se queda perdido en esos lugares que conoció algún día. La invitación es a viajar. A ese personaje que viaja, a ese actor, a ese protagonista, le llamamos héroe. Nos encantan los héroes. Supongo que todos habremos ido últimamente al cine a ver La Liga de la Justicia, Coco y estas historias. Es extraño, ¿no? Porque somos adultos, ¿no? Jóvenes adultos, muy serios, que nos gustan las cosas serias y rudas de la vida, pero que lloramos media hora porque Coco y bueno, no digo más. Pero me explico. Es decir, en el fondo, algo nos pone en pantalla que nos hace sentir las ganas de emprender ese viaje que ese niño hace un mundo distinto. Sabe que su destino no está en donde siempre ha radicado. Sabe que el mayor peligro es el encierro y hay que vencerlo viajando. El héroe es este personaje justamente que se atreve a viajar. Es muy padre pensar en los héroes porque son personajes que desafían siempre. Sin embargo, si nos vamos a la historia heroica, nunca los viajes comienzan solo por decir, bueno, estoy aburrido y ya está. Algo pasa en el viajero antes de salir, antes de emprender su aventura. Por lo general, eso que le pasa es algo difícil. Pensemos un poco en los héroes que nos gustan. Todos los superhéroes, todos, sin lugar a dudas, tienen una pérdida de sus padres antes de comenzar con su historia. Bruce Wayne es un niño normal, es el niño rico de Ciudad Gótica, y de repente algo pasa que se cae en una cueva, lo espantan murciélagos, lo saca de ahí su papá y le dice, Bruce, ¿para qué caemos? Para aprender a levantarnos. Y el niño dice, sí, está muy bien. Van al teatro un día después, 2 días, no sé, me da lo mismo. Y, sí, porque no soy biógrafo de Bruce Wayne, aunque parece, pero lo que sí es real es que Bruce Wayne va al teatro y ¿qué pasa? Se espanta porque ve figuras vampíricas, ¿no? y dice, quiero salirme, se sale de ahí, y lo que viene después es presenciar la muerte de sus padres afuera del teatro. De repente resulta que el héroe comienza su viaje con una huella de dolor. Algo le pasa en su vida que lo marca para siempre, algo que no quiere enfrentar. El pequeño león
verá la muerte de su padre y crecerá creyendo que él es el culpable de esa muerte porque su tío le ha engañado. Y al final de cuentas, vemos también que ese pequeño niño que quiere ser músico y no lo dejan, tendrá que salir a una aventura porque la realidad ya no le basta. La burbuja se ha roto. Y, a final de cuentas, este encierro en el que vive es, sobre todo, una imposibilidad para ser verdaderamente quien eres. Viajamos porque tenemos necesidad de descubrir quiénes somos nosotros. En el fondo viajamos porque queremos saber también quiénes son los demás, qué hay más allá de nuestros límites. Yo les quiero hablar un poco del gran héroe que me inspira. No es un héroe muy famoso, es mi abuelo. Y mi abuelo fue un hombre que también viajó. Vivía en un pueblito, ya sabes, en cualquier pueblito mexicano, hace muchos años, antes de que existiera internet y la televisión. Y un día se dio cuenta que su familia era muy pobre y su mamá le dijo: ¿sabes qué, hijo? Requiero tu ayuda, tienes que trabajar, pero tienes que hacer un esfuerzo mayor porque lo que trabajas aquí no alcanza. Vete a la gran ciudad. Y mi abuelo, con mucho miedo, dijo: está bien, iré. ¿Y qué va a pasar allá, mamá? Y le dijo: no importa, ve, atrévete, vas a conocer cosas que nunca imaginaste. Total, se fue y conoció, por supuesto, a mi abuela. Eso es muy bonito. Ya sabes, mi abuelo se robó a caballo a mi abuela. Esto suena como cuento, ¿no? De historia, y no sé si es muy legal hacerlo hoy, pero lo que sí estoy seguro es que mi abuelo no se arrepintió de esa decisión. De ahí vino mi familia. Y este hombre, de una huella de dolor, comenzó su viaje. Es decir, pasen las historias, pasen las películas, porque proyectamos lo que queremos vivir. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué pasa con esto? El viaje empieza cuando un hombre normal elige lo extraordinario. Tú y yo estamos también destinados para esto. La gran pregunta es si lo haremos o no. Por lo general vamos al cine, leemos algunos textos, escuchamos canciones de cosas que nos dan miedo vivir. Cuando renunciamos a ese miedo y nos atrevemos a enfrentar esa huella de dolor que nos motiva, ya está, la aventura ha comenzado. Junto con la huella de dolor llega el llamado a la aventura, siempre. Lo que destroza tu vida es la oportunidad ideal para inventar una vida nueva. Pensémoslo un poco en nuestra existencia. ¿Qué nos ha pasado a cada uno de nosotros que nos hace pensar que las cosas no están bien, que pueden ser de otra manera, que tenemos que encontrar nuevas respuestas? Esa huella de dolor, si no la respondes, si no la enfrentas, con este pensamiento de nuestro tiempo muchas veces, decir no enfrentes el dolor, todo es felicidad, no es cierto, hay momentos terribles en la vida, pero el héroe es el hombre capaz de enfrentarse a ese momento, tomarlo, hacer lo propio y superarlo. Y junto con esto llega el llamado a la aventura. El llamado a la aventura se da cuando el héroe quiere encontrar algo más. De repente descubre una vocación para la que ni siquiera él sabía que estaba hecho. No es que vaya a llegar a tu buzón una carta de Hogwarts. Ojalá, sería muy bello. No pasa así. Pasa esta carta, esta invitación a ser extraordinario, esta invitación a usar el anillo de poder como en los Hobbits. Al final de cuentas llega con cosas muy cotidianas. Se aparece a través de una figura que en el viaje del héroe le llamamos el maestro. Una persona que aparece en tu vida y que al final de cuentas realiza una acción mágica, porque te revela esa potencia que hay en ti que tal vez ni siquiera tú has visto. ¿Quién ha sido para ti esa persona que te ha impulsado? Puede ser desde un profesor hasta tu abuelo, como es mi caso, hasta esas personas que diario te llevan a intentar cosas que si fuera solo por ti nunca te atreverías. Después de esto, que ya va la huella de dolor, el llamado a la aventura, viene el camino de las pruebas. El héroe se reviste, ¿no? Se pone la armadura y sale entonces a enfrentar a los monstruos, que son monstruos de lo cotidiano. Mi abuelo vendía dulces. Todos los días de su vida prácticamente fue comerciante. Y ya cuando era grande, pues ya sabes, un carrito de dulce, un carrito de súper lo adaptó y vendía dulces en la calle. Un hombre normal. Todos los días en la noche preparaba su armadura del día siguiente. Y al día siguiente salía a las 5:30 de la mañana, todos los días, camino hacia la aventura. Lo impresionante era que después, cuando hablabas con sus clientes, te decían: es que don Víctor, que así se llama mi abuelo, y si tengo una TED, pues quiero hablar de mi abuelo, y eso es muy especial para mí, porque la persona que más admiro, decía: don Víctor es el hombre más extraordinario, ¿no? Y eso me lo dijeron el día que murió. Un día en la mañana mi abuelo sale, a las 5:30 de la mañana, vivíamos todavía en familia, sale, va con el carrito y de repente nos marcan a la casa y nos dicen: ¿sabes qué? Contesta mi mamá y le dicen: tienes que correr porque don Víctor tuvo un accidente y está en la calle. Corremos mi mamá y yo, y lo que llegamos fue muy duro, ¿no? Lo que llegamos a ver fue muy duro. Encontramos a mi abuelo, que había muerto porque un tipo, mi abuelo iba con el carrito en la banqueta, se baja para cruzar una calle y un tipo que venía drogado en un coche lo atropella y lo asesina.
Cuando pasa esto, yo me puse muy mal, muy mal, pero terrible. No soportaba la idea de pensar que mi héroe ya no estaba. Y entonces, en pleno momento, ¿no?, en que veíamos que llegaban las autoridades y los policías y la ambulancia y gente y demás, mi mamá me toma, me abraza y me dice: hijo, tienes que entender algo, ¿no? Tu abuelo murió haciendo lo que más amaba. Y me dijo: acuérdate lo que siempre nos decía. Y recordé, mi abuelo siempre estuvo en el hospital, ya sabes, era una vida heroica, en verdad. Estuvo en el hospital 20 veces a punto de morirse, no le pasaba nada. Sí, siempre me decía que primero iba a morir yo, que era todo debilucho a él, y ya sabes, estas cosas. Y la verdad es que me impactó porque siempre nos decía: yo me voy a morir haciendo lo que amo. Y me decía, mira, dijo, si tú tienes la fortuna, ¿no?, de terminar tus días en lo que te encanta y al final saber que tu día tuvo sentido, no te vas a arrepentir de nada. Al final la muerte fue terrible, pero justamente si te das cuenta en todas las historias, el héroe se enfrenta siempre a la muerte de manera trágica. No muere de manera sencilla, ¿no? Se enfrenta siempre a un destino terrible para los hombres, pero que para él es la consagración absoluta de su vida. Esta fue la última foto que tenemos, justamente en ese Día de Muertos, antes de que él falleciera, porque mi hermana cumpleaños muy cercano al Día de Muertos. Mi papá no pudo estar ahí, mi mamá, ¿no?, y mi hermana, mi abuelo y yo. Y me encanta esta foto porque me recuerda quiénes somos, ¿no? En el fondo, esta es mi foto heroica. ¿Sí me explico? No es el héroe al que todo el mundo le aplaude o que va a ser recordado por generaciones, no. El héroe es la persona que en su propia persona toma el espiral del odio, de la violencia, del dolor, de la indiferencia, lo hace propio y lo destruye a través de acciones totalmente cotidianas. Él para mí es quien me inspira. A final de cuentas, el último momento, ¿no?, del héroe es la transformación del corazón. Ese momento en el que Simba le reclama a su padre porque no lo ha acompañado. Y el padre se aparece y le dice: es que no estoy muerto, me muero cuando tú me olvidas. Pero siempre estaré presente, estoy más vivo que tú incluso. La verdad, mi transformación del corazón llegó cuando entendí que este hombre vive a través de mí. Y que hoy mis palabras son suyas. El último momento del héroe es justamente cuando entrega la vida. Pero no se llama muerte extrañamente en el proceso del héroe. Se llama el regreso y el ascenso. Porque el héroe siempre muere como elevándose. Sí se fue muy pronto, porque siempre las grandes personas viven poco. Pueden vivir 200 años y diríamos, no le tocaba morirse todavía. Que tú cuando mueras, seas de esas personas, ya sabes la frase, que tu muerte sea una injusticia. Que siempre sea pronto para que te vayas. Un querido amigo me dice que la grandeza de una persona se mide por el tamaño de su ausencia. ¿Cuánto pesa el hecho de que no estés? Esos que ausentes son más presentes que cuando estaban vivos son aquellos a quienes llamamos héroes, y son los que nos heredan eso que llamamos cultura, que llamamos civilización, que llamamos logros humanos, aquello que nos demuestra que ser humano vale la pena y que a pesar de todo o con todo lo que pasa tiene sentido estar aquí, porque la vida será terrible, tendrá cosas muy duras, tendrá momentos espantosos, pero nunca deja de ser maravillosa. El héroe nos recuerda justamente esto. Yo, como lo he plasmado con mis hermanos, esta es mi familia grandota. Tengo una organización de la sociedad civil que dirijo y estos son parte de los voluntarios. Para mí ellos son héroes, porque son jóvenes que le están entregando su tiempo, su vida, su juventud a atender ¿qué? Ancianos. Jóvenes que dedican tiempo todas las semanas a atender a abuelos, a atender a aquellos que no le importan a nadie, pero a nosotros sí, porque el héroe rescata el valor del humano. Luego entonces, si tú estás involucrado en acciones de la sociedad civil, si a ti te interesa formar comunidad, si te motivas para que aunque en tu estado, en tu ciudad, veas cosas horribles, no te rindas, tú eres ese héroe que la sociedad necesita hoy y no te puedes rendir. Te necesitamos al 100%, porque si tú te callas, no solamente eres tú, sino la voz de tu generación que se apaga. Si tú dejas de actuar, no solo eres tú, sino la potencia del cambio que habita en ti. El héroe no es una persona que no pueda fracasar, es una persona que no puede rendirse. Y cuando se rinda, tiene que voltear a ver a otros héroes para motivarse y seguir adelante. Entonces, cuando vayas a Ítaca, esa isla de la que salió Odiseo, ruega que tu camino sea largo y que conozcas héroes increíbles, gente que se vuelve tu familia, gente que al final también se vuelven tus hermanos, porque el camino se disfruta más y se comparte, pero nadie puede dar tus pasos. Esto es muy importante. Sí podemos caminar juntos, pero yo no puedo caminar por ti ni tú por mí. La clave entonces del héroe está justamente en asumir su compromiso histórico, y en el fondo ser héroe significa estar a la altura de la circunstancia. Nuestro país hoy nos exige cosas muy difíciles, situaciones que parece que no podemos vencer. Y si bien es cierto que no es la misma la violencia de ayer que la de hoy, nuestro amor y nuestra identidad sí son los mismos. Somos los herederos de lo humano.
Y entonces nos toca rescatar justamente esto. A final de cuentas, la organización que dirijo es una organización joven, que se nutre de la pasión, de las ganas, de la inteligencia, del amor que coloca cada persona que forma parte. Pero oigan, necesitamos cada vez más personas que, siendo héroes anónimos, se atrevan a dar lo mejor de sí. No aceptes ningún proyecto que sea mediocre. No te conformes con una vida ordinaria porque no estás hecho para eso. Tu vida tiene sentido en tanto construyes un proyecto increíble. Lo lograremos, quién sabe. ¿Y qué importa? De hecho, lo esencial es no rendirnos, seguir atreviéndonos para soñar, ¿no crees? Saber que a final de cuentas tiene que haber una generación entera que somos nosotros, que soporte esa noche tan pesada que se yergue y que parece invencible, para que mañana nuestros herederos puedan disfrutar el día. ¿Qué importa si a mí me toca soportar la oscuridad si soy esa vela que asegura la luz para mañana? Bueno, justamente nos toca hacer esto. Hablar de héroes es hablar de seres humanos normales que reaccionaron, que con su huella de dolor le dieron solución a la huella de dolor de otras personas. Y no está lejos de nadie. Yo te invitaría que la próxima vez que vayas al cine a ver una de estas historias, cuando la leas, ¿no?, en un texto, está muy bien emocionarse por eso, pero ojalá que en muchos años, no solamente el mundo entero, ojalá que una persona hable de ti como hoy yo hablo de mi abuelo. Y creo que esa es la misión, ¿no? Heredar historias que valen la pena ser compartidas, porque eso es lo que nos hace seres humanos, la capacidad que tenemos de contar historias, y esas historias no se pueden apagar. A final de cuentas, la historia es solamente una y cada quien la adapta a su propia vida. Al final el poema dice: regresarás a Ítaca y la encontrarás pobre porque ya no tiene más que darte. Y así, sabio como te has vuelto, entenderás qué significan todas las Ítacas. Simplemente así, sabio como te has vuelto después del viaje, al final entenderás quién fuiste tú, quiénes fueron los demás y cuál fue tu misión. Si esto lo logramos, podemos darnos por bien servidos. Muchas gracias.